¿Qué es la personalidad? ¿Cuál es la definición de la personalidad en psicología? Pausa el video, responde la pregunta sin mirar ningún escrito. A esto se le llama recuperación activa, a este procedimiento que acabo de mencionar. La recuperación activa y la repetición espaciada son las técnicas que, de acuerdo a estudios científicos, son las mejores para estudiar la recuperación activa o rememoración activa, que consiste en hacerse preguntas y responderlas, y luego lógicamente hay que comprobar si uno está en lo cierto, si le faltó o si está equivocado y corregir el concepto. Y la otra técnica es la rememoración espaciada, que consiste en que uno repite estas preguntas y responde sin mirar cada semana por lo menos cada semana. Esto es de acuerdo a la curva de Ebbinghaus, un alemán que estudió cómo se pierden los recuerdos a través del tiempo, y cuando es una materia totalmente nueva, estos conceptos se pierden en 30 días. Bueno, entonces, ¿qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de características que predicen la conducta de un individuo. Es por eso que muchas empresas, antes de comenzar a trabajar o para contratar a las personas, se les hace un test de personalidad, entre otros, ¿no? También un test de inteligencia muchas veces, y de acuerdo al trabajo que se vaya a hacer, diferentes tests o diferentes exámenes. Entonces, la personalidad, ¿cuál es el origen etimológico de personalidad y qué significa etimología? Etimología es la rama de la ciencia que estudia el origen de las palabras, el origen y el significado de las palabras y el posible cambio que este significado haya podido tener a través del tiempo. Entonces la personalidad inicialmente significaba máscara. Bueno, todavía es una máscara, ¿no? Porque lo que uno muestra a los otros es la mejor versión de uno mismo, lógicamente, ¿no? Porque eh, uno necesita, por ejemplo, que lo contraten, uno necesita sentirse apreciado, necesita sentir que vale, ¿no? Como persona. Entonces, la mayoría de las personas tenemos una máscara, ¿no? Una máscara, y esa máscara es la personalidad. Este, en la época medieval, los artistas, los que iban en el teatro, o los que hacían teatro, los actores, no se maquillaban, sino que se ponían unas máscaras. Y esa máscara era la personalidad, porque de acuerdo a cada máscara se sabía si la persona era mala, si era buena, y qué características tenía esa persona, o qué papel tenía esa persona dentro de la obra teatral. Entonces la personalidad, Jung habló de introversión y de extraversión. Los introvertidos son aquellas personas que les gusta mirar hacia adentro, que están orientados hacia sí mismos y entonces no tienen una tendencia a relacionarse con los otros, ¿no? Entonces, bueno, he dicho unas generalidades de personalidad, mencionando a Jung, pero también hay otros. Pero bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Vamos a ampliar entonces el concepto de personalidad que yo dije, que es cuál. Pausa el video. Entonces, la personalidad es el conjunto de características o de rasgos propios que identifican a una persona y que pueden producir o pueden predecir, pueden producir, bueno, también, pero pueden predecir en un grado muy amplio, una conducta o la conducta futura del individuo, ¿no? Conjunto de rasgos, conjunto de características que predicen la conducta futura de un individuo. Bueno, esa es la personalidad. Entonces, etimológicamente, etymology,
Personality Etymology. La etimología de la personalidad, como ya mencioné, la etimología es la rama del conocimiento que estudia el origen de las palabras y su significado y la modificación que este significado haya podido tener a través del tiempo, ¿no? Entonces, la palabra personalidad viene del griego antiguo, ¿no? Que lo tenemos aquí. Y luego, bueno, entonces los que sepan griego, y más tarde del latín persona, ¿no? Persona, person, que significa carácter, máscara, persona, personalidad, ¿no? Entonces, una mascarada es una mentira, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos esa máscara a diario, ¿no? Esa máscara de político o esa máscara de estudiante o de mamá o de papá, que son también roles, ¿no? Los roles son máscaras, o sea, cuando uno entra a trabajar en una empresa hay un rol, ¿no? Y ese rol puede ser nuevo, ¿no? Y entonces uno se viste, actúa y habla de acuerdo con ese rol porque uno quiere ser bueno en eso, ¿no? Si le gusta su trabajo, quiere ser cada vez mejor en ese trabajo. O sea que trata de que su máscara se amolde lo mejor posible a ese trabajo. Entonces la pregunta es, cuando nos quitamos la máscara, ¿qué queda, no? Cuando nos quitamos la personalidad, ¿qué queda? Debería quedar un yo intrínseco que deberíamos conocer, pero también esa es otra pregunta en el ámbito de la psicología y es, ¿nos conocemos a nosotros mismos? O sea, ¿sabemos realmente quiénes somos? Y desde el punto de vista de Carl Gustavo Jung, o Carl Gustav Jung, existe una sombra, ¿no? Una sombra que es ese lado negativo y ese lado nuestro que no queremos reconocer, pero que está allí. Entonces, bueno, resumiendo, etimológicamente la palabra personalidad significa máscara, persona, carácter, ¿no? La característica. Bueno, entonces tenemos aquí la representación, ¿no? De alguien que se coloca una máscara, ya sea para actuar en el teatro o para parecer, o sea, cuando uno se coloca una máscara, uno quiere ser algo o alguien que uno no es, ¿no? Entonces por eso uno se coloca la máscara y con el tiempo uno se puede apropiar tanto de esa máscara que los límites se pierden, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver el maquillaje, ¿no? El maquillaje femenino. Entonces, ese maquillaje en algunas personas varía, si van a ir a trabajar o si van a ir a una fiesta o a una cita, se modifica un poco, ¿no? Se modifica un poco también de acuerdo que de manera consciente o inconsciente esta persona, esta mujer, quiere proyectar en esa reunión de negocios, en esa cita, en esa fiesta, etcétera. Bueno, entonces la personalidad, personality, es un conjunto de cualidades personales o de cualidades individuales, podríamos decir, ¿no? La personalidad es un conjunto de cualidades, qualities individuales, ya sea del carácter o mental, o de forma mental o moral. ¿Sí? Son características mentales, morales o del carácter de un individuo, ¿no? Entonces, fíjense que es una definición amplia, ¿no? Son las cualidades que uno posee. ¿Qué es la personalidad? La personalidad son las cualidades, qualities, que uno posee de acuerdo a las características morales, individuales y mentales que uno tenga, ¿no? Entonces, podemos decir que, bueno, bajo este punto de vista podemos decir que la inteligencia afecta a la personalidad, ¿no? Una persona inteligente
se va a comportar y va a tener unos rasgos de comportamiento diferentes de una persona que no sea tan inteligente, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos que definir qué es la inteligencia. Entonces me llega la definición de que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y bueno, hay otras. Pero volvamos a la personalidad. Entonces la personalidad es la máscara o la identidad de una persona. Entonces la personalidad es la máscara, fíjense, la máscara. O sea que podríamos decir que la personalidad involucra de cierta manera un engaño, una mentira, ¿no? Entonces, incluso hacia nosotros mismos, porque generalmente, o sea, casi siempre, la percepción que tenemos de nosotros mismos, que nosotros creemos que nos conocemos muy bien, esa percepción propia es diferente de la percepción que los otros tienen de uno. Y realmente lo que importa es la percepción que los otros tienen de uno, ¿no? Porque si tú vas a conseguir un empleo, tú necesitas que esas personas, si te conocen, tengan un buen concepto de ti, o sea, piensen que tú eres una persona trabajadora, responsable, íntegra, ¿no? Que no va a hacer daño a la empresa, que va a ser leal, que no va a traicionar a la empresa. O si es el caso de un amigo, ¿no? Un amigo necesita verte eh, como una persona íntegra y alguien en quien él o ella puede confiar, porque si no, no son amigos tuyos. Entonces, esa cuestión de que a mí no me importa lo que digan de mí es totalmente falsa. Y en la medida en que uno depende más de los otros, o sea, en la medida en que se tiene menos dinero o que se es más dependiente de un empleo o de cualquier situación social, interesa mucho más lo que el otro piense de uno. Entonces, fíjense que bueno, si tú eres un adolescente y está viendo este video y te quieres hacer un tatuaje en las mejillas y en la frente y en los ojos, tienes que pensar, bueno, soy yo totalmente independiente, nunca voy a necesitar de un empleo, ¿no? Bueno, y claro que hay cuestiones, ¿no? Si eres una persona creativa y tu trabajo es en ese ámbito, probablemente eso no va a importar mucho. Pero si vas a buscar empleo en un banco, en una corporación estricta, que la mayoría lo son, no vas a proyectar eso que se necesita para que te consideren para el empleo, ¿no? Siquiera para que te consideren. Entonces, bueno, eso que nosotros proyectamos y quien se tatúa está proyectando algo, ¿no? Quien se viste, de cierta forma, la vestimenta también es una máscara, ¿no? Es algo que nos cubre y que nos muestra de una manera determinada, de acuerdo a los colores que te pongas y a cómo lleves la ropa y qué tipo de ropa llevas, etcétera. Entonces, esa es una forma también de mostrarse al otro. En este caso, este dibujo, esta foto, es de un médico o la representación de la foto de un médico medieval, ¿no? En la época de la peste bubónica. Entonces, muchos médicos se ponían máscaras, como ahora, como ahora con esto que está pasando de la pandemia. Pero fíjense que esta máscara con esta forma de pico de pájaro, tenía aquí dentro, tenía lavanda, hierbas medicinales, hierbas aromáticas, clavo y diferentes tipos de materiales que intentaban por un lado impedir que entrara el mal olor, ¿no? El mal olor que se identifica como miasma, el mal olor de la podredumbre y de la muerte de mucha gente con peste bubónica, con la peste en la época medieval. Entonces, fíjense, los médicos, eran los considerados los médicos de la muerte. Por un lado, por su apariencia, ¿no? El sombrero era una forma de identificar que eran médicos,
pero también la máscara, pero especialmente el sombrero. Y bueno, y luego el resto de la vestimenta, ¿no? Tenía por objetivo eh, prevenir, prevenir el contagio. En esa época no se sabía que el contagio era producido por una bacteria, ¿no? Entonces, una bacteria de tipo gram negativo, o sea que no se tintura con esta tinción que se utiliza para identificar este tipo de bacterias. Entonces, bueno, vamos pensando en la personalidad como, como algo que nos identifica y que puede ser cierto, pero podría ser que no. Podría ser entonces como una máscara, como la máscara que se ponen los políticos en épocas de elecciones, que salen a abrazar a todo mundo. Entonces toda persona que se sienta un poco triste y sola puede salir y pasarse por las alcaldías o las gobernaciones a recibir abrazos y así sentirse un poco mejor. Entonces, la personalidad es la máscara o la identidad de una persona y en cambio el carácter es un comportamiento aprendido, behavior, behavior, comportamiento, learned behavior, comportamiento aprendido. Entonces la personalidad es ese conjunto de comportamientos, ¿no? Comportamientos, conocimientos y patrones emocionales que evolucionan desde lo biológico y desde lo ambiental. Fíjense que aquí incluimos entonces otros componentes, ¿no? Entonces decimos que la personalidad son un conjunto de características, de comportamientos, de conocimientos, de patrones emocionales que evolucionan desde factores biológicos y ambientales. O sea que ya entonces podemos pensar en que lo biológico, o sea, el ADN, el ADN, o sea, nuestros ancestros influyen en nuestro comportamiento y los factores ambientales también, ¿no? Cómo es el medio en el que nos desenvolvemos. Los rasgos, ¿no? Traits, rasgos. Existen las teorías de los rasgos de la personalidad, ¿no? Entonces es un hecho, nosotros podemos identificar en la vida cotidiana que hay personas que tienden a ser más risueñas, otros son un poco más retraídos, unas personas son más asertivas, otras menos asertivas, y estos son patrones que uno puede identificar en uno mismo y en otras personas de forma casi que permanente, ¿no? Se dice que uno sí puede modificar su personalidad, pero se necesita de la voluntad, ¿no? Uno realmente es moldeable, es maleable en su forma de pensar y de actuar, pero necesita de la ayuda del psicólogo o de la ayuda de profesionales y de la voluntad de lograr ese cambio de personalidad si es que hay rasgos de personalidad que a uno no le gustan, ¿no? Y como siempre, si, tenemos rasgos positivos, o sea que nos impulsan hacia adelante, hacia el progreso, hacia el éxito, y tenemos rasgos de la personalidad negativos porque son percibidos de forma negativa por el resto de la sociedad. Entonces, esas teorías de los rasgos de la personalidad, especialmente las de Raymond Cattell, definen la personalidad como una serie de rasgos que predicen la conducta de un individuo, ¿no? Entonces son rasgos, las teorías de los rasgos de la personalidad definen a la personalidad como rasgos que predicen la conducta de los individuos, ¿no? Individuals behavior, la conducta de los individuos. Bueno, entonces, cuando uno piensa en esto, ¿no? Porque uno tiene que ir leyendo los conceptos y pensándolos, introyectándolos y diciéndose a uno mismo, bueno, esto me suena bien, esto se aplica en mi vida, yo tengo esto, o yo no lo tengo, pero lo veo en otras personas.
normalmente tenemos que identificarlo en nosotros mismos también, ¿no? En nosotros mismos. Bueno, entonces, traits, rasgos. Personality traits, rasgos de la personalidad. Y bueno, aquí tenemos un gráfico de Ana Tunikova. Entonces dice que la personalidad, los rasgos de la personalidad, tenemos una persona que tiene rasgos neuróticos, ¿no? Entonces podemos definir la neurosis como esos rasgos de la personalidad que nos impiden ser felices o al menos sentirnos cómodos con nosotros mismos y con el medio ambiente y con lo que nos rodea, ¿no? Entonces encontramos a estas personas con rasgos neuróticos de la personalidad, son personas que nunca están contentas con nada, ¿no? Entonces yo en este momento recuerdo que con una empresa, cuando, cuando yo trabajaba como visitador médico, nos llevaron a Aruba y yo estaba feliz y la mayoría de la gente estaba feliz. Pero una compañera decía, pero ¿a qué moridero nos vinieron a traer? ¿No? Y entonces no entendíamos porque las playas son hermosas y, o sea, todos estábamos encantados, pero esta persona no podía disfrutar de nada porque él siempre le encontraba algún problema a todo. Y eso lo podemos ver en nuestro medio ambiente, ¿no? Siempre hay personas que están como amargadas. De cierta manera todos somos así, ¿no? Y cuando no es un rasgo tan marcado, esto nos impulsa también a mejorar, porque nunca estamos totalmente cómodos y contentos con lo que somos y con lo que tenemos, sino que queremos mejorar. O sea que este, el problema no es tener algún rasgo de estos, sino cuando el rasgo es muy marcado y nos impide relacionarnos adecuadamente con nosotros mismos y con los otros y con el medio ambiente, ¿no? Entonces, y disfrutar un poco, ¿no? Tenemos que ser capaces de disfrutar un poco del aprendizaje, ¿no? Cuando estamos estudiando psicología, tenemos que ser capaces de disfrutar un poco de eso. O cuando tenemos que hacer un trabajo X en la empresa que trabajemos. Cualquier cosa por difícil o incómoda, debería tener un componente o deberíamos encontrar nosotros un componente que nos ayude a sobrellevar eso, ¿no? A sobrellevar la vida, que la vida es en sí misma algo que no siempre es fácil, generalmente no lo es, y el solo hecho de saber que vamos a morir es ya es un motivo de sufrimiento, ¿no? Es un motivo para tener rasgos neuróticos. Bueno, otro rasgo es el rasgo de apertura, openness. Entonces, estas personas siempre están abiertas a la aventura. Vamos a la montaña, maravilloso, vamos a la playa, maravilloso, vamos, hagamos esto, maravilloso, hagámoslo. Entonces, estas personas tienen este rasgo de la personalidad es muy bueno porque facilita el que uno pueda acceder a nuevo conocimiento y a nuevas experiencias y a nuevos aprendizajes, ¿no? La persona consciente o el rasgo de la personalidad, o sea, todos tenemos probablemente en la medida en que seamos más sanos o menos patológicos, menos enfermos, tenemos algo de cada uno de estos rasgos, ¿no? Pero todos tenemos también un rasgo que es un poco más marcado y entonces podemos decir que alguien es neurótico aunque al mismo tiempo sea consciente y no sea extravertido, pero lo que primaría sería la neurosis o la conciencia, ¿no? Entonces una persona consciente de sí misma, consciente del medio y consciente de todo lo que le rodea, también se identifica como una persona con un alto grado de inteligencia porque esta es la persona que se da cuenta, ¿no? Ella se da cuenta de las cosas, tiene esa capacidad. Tenemos la extraversión, que es la persona que habla demasiado. Bueno, ya yo dije demasiado, porque yo no soy tan extravertido. Bueno, yo no soy extravertido, yo soy introvertido. Lo que pasa es que uno aprende
con el tiempo aprende a manejar, digamos, esos rasgos de personalidad que no convienen de acuerdo al trabajo que uno haga, ¿verdad? Entonces, pero uno lo sabe también porque si yo puedo elegir entre una fiesta con mucha gente y quedarme en casa leyendo, entonces yo me quedo leyendo. Y eso es un rasgo que dice que no soy extravertido, sino introvertido. Bueno, entonces esta es uno de los rasgos de la personalidad que yo encuentro de lo más interesante porque es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos comunidades, sociedades más conscientes, más conscientes de los problemas sociales y de la necesidad de salir adelante y de abordar estos problemas de una forma que conlleve a una solución, ¿no? Bueno, la extraversión ya dije que es y ahora está la persona complaciente, ¿no? El que se pone de acuerdo con todos, pero es que porque cede. Y este no es un rasgo de personalidad que sea muy bueno. En ocasiones uno tiene que ceder, ¿no? Especialmente si uno está hablando con el jefe o con un superior y aunque sea una idea que yo veo que no es así, ¿no? O que yo creo que no es así, pero aunque yo esté seguro que eso no es así, lo mejor es que diga que está bien si quiero conservar mi empleo. Entonces, es como ponerse de acuerdo, ¿no? Ponerse de acuerdo o ceder ante el otro. Pero cuando estás, digamos que allí es una cuestión de supervivencia, lo que yo acabo de definir, pero una persona con este rasgo de personalidad marcado sería alguien de quien todo mundo se aprovecha, ¿no? Todo mundo le pide el favor, todo mundo le dice que lo ayude y él se desvive por todo mundo o ella se desvive por todo mundo y normalmente no reciben nada a cambio porque todo mundo los ve. Fíjense, esto debería uno pensar que es algo que todo mundo apreciaría, pero no es así, ¿no? Las personas desprecian a alguien así, interiormente desprecian a una persona así, porque aunque esta persona no esté de acuerdo con algo y así no esté en peligro su trabajo o nada importante en su vida, esta persona cede. Entonces, este ceder estar de acuerdo con todo lo que me dicen y ceder ante cualquier petición, por injusta que sea, ¿no? Por injusta que sea, este, por ejemplo, hay personas que fácilmente pueden ceder su sueldo a alguien que le dice que lo necesita, aunque quede en un estado económico difícil, ¿no? Por ceder, prestar su dinero a alguien y luego probablemente no hace mucho para recuperarlo. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos los rasgos de la personalidad, aquí tenemos cinco rasgos de la personalidad que son los que en el momento actual se toman como un resumen de muchos otros rasgos que se tenían, ¿no? Entonces, fíjense en esta diapositiva, tenemos lo mismo que en la siguiente, pero entonces aquí más explicado, ¿no? Entonces, la extroversión implica que alguien habla más de la cuenta, es talkative, habla demasiado. Bueno, habla demasiado y normalmente son personas muy agradables, o sea que aunque hablan demasiado, todo el mundo está fascinado con estas personas, ¿no? Son sociables, son amorosos, son divertidos o divertidas y transmiten mucho afecto. Entonces, claro, a estas personas normalmente les va muy bien, aunque están demasiado orientadas hacia el exterior, ¿no? Las personas que son buenas personas, ¿no? Que son polite, en inglés es polite, amables, ¿no? Las personas amables
son simpáticas, son calurosas, son confiables y cooperan, ¿no? Entonces fíjense que es un rasgo positivo, sino que cuando cualquiera de estos rasgos se va al extremo, la cuestión es de porcentaje, ¿no? Digamos que un porcentaje de extroversión del 50 o el 60% estaría bien, pero hay personas que hablan tanto que no dejan que ninguna otra persona hable y que siempre quieren ser el centro de atención, entonces eso sería también negativo, ¿no? Y podría ser, por ejemplo, un motivo de despido de una empresa o algo porque estas personas no escuchan, ¿no? Los que tienen el rasgo exagerado, digamos, lindando con lo que sería lo patológico. Ustedes pueden ver que hay muchas personas, volviendo a la extroversión, hay muchas personas que parecen muy felices todo el tiempo, ¿no? Pero cuando tú ahondas digamos, en la vida de la persona, notas que lo que está haciendo es, al mostrarse así, ¿no? Con esta máscara, realmente lo que está escondiendo es una profunda insatisfacción con la vida, una profunda tristeza, ¿no? Tristeza. Entonces, me llega a la mente el poema aquel de Reír llorando, ¿no? Viendo a Garrita, actor de Inglaterra, la gente al aplaudirlo le decía, bueno, era alguien que parecía muy feliz, pero era alguien que sufría depresión. Entonces, esta máscara, o sea, digamos que estas características de personalidad todas pueden ser positivas cuando son manejables y cuando la persona es consciente de ellas y puede, si esta persona extrovertida puede manejar y quedarse callada y escuchar y realmente relacionarse bien con el medio estaría bien, pero no, pero en el caso que yo estoy comentando de la persona que se muestra feliz y realmente está deprimida, entonces ya eso es patológico, ¿no? Es patológico. Y aunque no le está haciendo daño a otras personas, se está haciendo daño a sí mismo o a sí misma al no, al no buscar ayuda y al no intentar eh, manejar o llegar a una negociación consigo mismo o consigo misma para manejar eso, ¿no? Manejar esa tristeza. Bueno, entonces, esta persona que es amable, que es algo positivo, pero entonces hay que ser amable y ser asertivo al mismo tiempo, ¿no? Siempre que se pueda, claro. Por ejemplo, con un policía es difícil ser asertivo porque probablemente, y si es del SMAT, bueno, probablemente si le dices algo, aunque tú lo estés diciendo amablemente, te va a pegar o te va a pasar algo. Entonces tal vez encontrar el momento adecuado para ser asertivo. Pero esta persona, a esto se les dice doormat. Es la persona que se deja pisotear, por ejemplo, por su pareja, estos que son excesivamente cordiales, se dejan pisotear por su pareja, hombre o mujer, ¿no? La pareja hace con ellos lo que quiera, le son infieles, etcétera, descubren que el hijo no es de él, por ejemplo, y siguen con esa pareja, ¿no? Entonces, son simpáticos, son calurosos, se puede confiar en ellos y son cooperativos, pero muchas veces a expensas de ellos mismos, ¿no? Entonces, como siempre, digamos, hay un rango en que esto es positivo y es saludable, y hay un rango superior en que esto se hace cada vez más patológico. La persona que es consciente es una persona ética, ¿no? Es una persona ética, es una persona en la que uno puede confiar, es una persona productiva y es una persona con objetivos, con propósitos, ¿no? Entonces fíjense qué maravilla, ¿no? Esta persona, bueno, y pienso yo que por eso la ponen aquí arriba, tal vez de forma inconsciente. Quien hizo la gráfica lo coloca aquí porque son características realmente, rasgos de personalidad muy buenos, ¿no? No hay nada negativo, por ejemplo, en ser ético, en ser alguien confiable, productivo y con propósito. Bueno, el neurótico es ansioso, es inseguro,
es, siente culpa, ¿no? Está propenso, significa eso, es propenso a la culpa, guilt, you are guilty, eres culpable. Entonces el neurótico se siente culpable y tiene una conciencia aumentada de sí mismo, ¿no? Entonces, ser neurótico, que muchos tenemos eso porque la vida, digamos, la vida moderna, fíjense que es más fácil que una persona sea neurótica en Bogotá, donde el transporte ya pone a la gente de mal genio, con razón, a que una persona en el campo y digamos que sin problemas económicos y problemas de otro tipo, pueda ser neurótica, ¿no? Porque no está sometida a esos problemas externos, ¿no? Que pueden hacer que una persona no se sienta contenta ni consigo misma ni con los demás. Entonces, todos tenemos rasgos neuróticos, todos somos un poco ansiosos, también depende digamos, del momento vital de cada uno. Somos un poco inseguros, ¿no? Entonces, cuando vamos a presentar una entrevista de trabajo o un examen o cualquier cosa, ¿no? Cuando vamos a pretender presentarnos bien ante alguien en una cita amorosa, etcétera, podemos sentirnos inseguros. Sentirse inseguro realmente es algo muy negativo, pero hay personas que lo dicen, ¿no? Parece que se protegen con eso. Ay, me siento ansioso, tengo miedo de este examen o de esta reunión o de esta entrevista de trabajo, ¿no? O sea, cuando es un, cuando es una excusa no está bien tampoco. Bueno, el neurótico. Y la persona que está abierta a la experiencia o experimentar es una persona que se atreve, que no es conformista, que muestra comportamientos inusuales o intereses inusualmente amplios, ¿no? Broad, es amplios. Y es una persona imaginativa, ¿no? Entonces, bueno, esos son los rasgos de la personalidad que la mayoría de nosotros tenemos, todos, pero que en la mayoría de nosotros también uno de estos prima, ¿no? Entonces, si uno normalmente es una persona ansiosa, uno tiene que centrarse en modificar eso y en manejarlo, ¿no? Entonces, en cada una de estas, uno puede identificar que yo no soy talkative, yo no soy hablador, solo que cuando estoy en una tutoría o en algo, ¿no? Como profesor de psicología, hay que hablar, ¿no? Puedo ser sociable, aunque soy introvertido. No soy muy fun. ¿Cómo qué es? Fun, divertido. O sea, no es que no soy muy divertido para los demás. Yo hago mis bromas interiores y entonces soy divertido conmigo mismo. Hago unas bromas que hay veces que la gente no entiende. Bueno, entonces cada uno de nosotros puede ver cuáles son las características o rasgos de personalidad que tiene de estos y cuáles son estos rasgos que nos impulsan hacia adelante y que hacen de nosotros mejores personas y cuáles también nos quitan, ¿no? Posibilidades de éxito. Entonces dice que los psicólogos han tomado diferentes acercamientos al estudio de la personalidad, ¿no? Los psicólogos han tomado many different acercamientos al estudio de la personalidad, incluyendo aproximación también, diferentes aproximaciones, incluyendo la aproximación biológica, la aproximación del aprendizaje, la aproximación de los rasgos de la personalidad o de las teorías basadas en rasgos de la personalidad, también como la teoría psicodinámica y la teoría humanística, ¿no? Los acercamientos o los enfoques psicodinámicos y humanísticos, ¿no? Entonces fíjense cómo uno puede decir que la personalidad, por ejemplo un médico o alguien que está más orientado a lo biológico, puede ver la personalidad como algo más
genético, ¿no? Genético, anatómico, ¿no? Y claro, lo biológico influye muchísimo, ¿no? Entonces, si una persona se considera a sí mismo bella y el resto de las personas lo ven su máscara, su rostro bello, eso influye en su personalidad, ¿no? Entonces, esa persona se siente más segura, ¿no? Si es excepcionalmente bella o bello, esto influye muchísimo también en su vida, ¿no? Entonces, porque la mayoría de la gente en el mundo, la mayoría somos feos, ¿no? La cuestión de la belleza es una cuestión momentánea y, y, y en muy baja proporción, y por eso se aprecia tanto, ¿no? Por eso se aprecia tanto. Lógicamente también hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que se consideran a sí mismos o a sí mismas bellas o bellos y no lo son, ¿no? Y lo que hacen es un uso del maquillaje, de la ropa, de la posición social ¿no? Entonces normalmente también la belleza que influye en la personalidad y en el éxito, la belleza es momentánea, ¿no? Más o menos entre los 18 y 30 años, si la persona tiene suerte, ¿no? Normalmente entre los 18 y 25 años, ¿no? Luego una persona puede seguir siendo atractiva de cierta forma, pero no bella, ¿no? No bella como, bueno, tendría que traer ejemplos, por ejemplo, de ejemplos de actrices. Salma Hayek. Salma Hayek tiene una película en la que sale absolutamente bella, El jorobado de Notre Dame, y hay un momento en el que ella baila y se ve absolutamente bella. Y no sé qué edad tenía, pero creo que tenía unos 23 años, creo. Entonces, la actriz de La Laguna Azul también. Y fíjense que esa actriz que hizo papeles de mujeres bellísimas, ahora ha hecho unas películas en las que aparece de bruja, ¿no? Porque ya no es bella, ya puede hacer el papel de una bruja. Bueno, entonces, esta cuestión de la conciencia de la belleza física, o sea, la cuestión biológica influye, ¿no? El ser feo influye también. Y si una persona se identifica a sí mismo o a sí misma como fea, eso puede hacer de él o de ella una persona introvertida, ¿no? Una persona que no se quiera relacionar. A través del aprendizaje también la personalidad se muestra, ¿no? Podemos aprender a ser seguros de nosotros mismos si aprendemos un arte o un deporte y somos exitosos en ese deporte. Entonces aprendemos una cierta forma de actuar también de acuerdo a la cultura. Bueno, acerca de los rasgos de la personalidad o teorías de los rasgos de la personalidad ya comentamos. La teoría psicodinámica, especialmente Freud y Jung, los enfoques, approaches, también significa enfoques o aproximaciones, ¿no? El enfoque humanístico y el enfoque psicodinámico. Los diferentes aproximaciones al estudio de la personalidad reflejan la influencia de los teóricos en este campo. Y estos incluyen a Freud, Sigmund Freud, Alfred Adler, Gordon Allport, Hans Eyck, Abraham Maslow y Carl Rogers. Entonces es bien interesante. Bueno, a mí me gusta mucho Carl Jung, bueno, Freud también, pero Jung es como no. Jung es amplio y respetuoso, un respetuoso profundo, ¿no? del ser humano. Porque él estudió todos los ámbitos, ¿no? Siendo un científico estudió todos los ámbitos, el ámbito religioso, el ámbito esotérico. Entonces aquí tenemos un mandala, él mismo tuvo unos años en los que se quebrantó psicológicamente, entonces incursionó en este tipo de conocimiento, especialmente las teorías orientales. Entonces este es el libro El hombre y sus símbolos. El hombre y sus símbolos, y este es un mandala, ¿no? Un mandala es una representación dibujada por el sujeto,
es una representación del mundo interior inconsciente del sujeto, ¿no? Entonces, la idea del mandala es que cuando el sujeto dibuja su mandala, eso es curativo, porque él está poniendo, eh, eh, poniendo en el exterior y visualizando su mundo interior, que él no puede comprender, ¿no? De todas formas, normalmente uno no puede comprender su mundo interior, pero en la medida en que está más en contacto con él, puede, desde el punto de vista teórico, y yo pienso que es así, eh, también he experimentado que es así, cuando uno se pone en contacto con esos contenidos inconscientes y que en algunos casos son difíciles, pueden causar temor, ¿no? Uno se vuelve un poco más, una persona un poco más integrada y un poco más sana, ¿no? Su salud mental mejora. Entonces, El hombre y sus símbolos es un libro súper interesante. Es, yo lo tuve y lo leía muchísimo. Lo tuve en papel, quiero decir, ¿no? Ahora lo tengo en PDF, pero les recomiendo este libro, El hombre y sus símbolos, ¿no? Para conocer el pensamiento de Jung y también, digamos, sus aproximaciones a las teorías de la personalidad, cuando él habló específicamente de introvertidos y extravertidos, y, y cómo él profundiza en la psique del ser humano. Entonces, El hombre y sus símbolos, de Carl Gustav Jung. Y bueno, entonces aquí esta imagen es la imagen del médico que les hablaba al inicio de, de esta charla. Al inicio de la charla les comentaba de los médicos de la Edad Media. En la época de la peste bubónica se creó este tipo de máscara, ¿no? Y que tenía aquí clavos, ajo, hierbas aromáticas y cosas. Y en esa época se pensaba que era el mal olor, ¿no? El mal olor, el miasma, que se pensaba que cuando tú inspirabas ese mal olor de la gente enferma con la peste bubónica, ¿no? La peste bubónica es, como ya comenté, es causada por una bacteria, la bacteria Yersinia pestis, y entonces a la persona se le inflaman los ganglios, se le forman unas pelotas, por ahí hay fotos, pero no las quise poner porque son terribles. Este, por ahí quiero decir en internet, ¿no? Entonces ustedes pueden buscar peste bubónica, Edad Media o Yersinia pestis y van a ver las fotos de personas enfermas con peste bubónica. Entonces, esta máscara, digamos que uno puede decir que una persona así, o nosotros mismos, ¿no? Bueno, ya lo que yo iba a decir, yo creo que ya ustedes lo pueden imaginar, este, o sea, ponerse una máscara como esta hace que uno se mueva, se comunique y se comporte de forma diferente con los otros. Entonces, lógicamente estos médicos al ponerse esta máscara y al llevar este palo aquí, que normalmente era un palo de bambú, para no tocar a los pacientes ni tocar sus heridas ni nada porque tenían miedo de morir, lógicamente es lógico que hayan tenido miedo de morir porque se iban a contaminar. Pero fíjense, si el médico tocaba al paciente con este palo para quitarle la ropa o para mirar sus heridas, ese palo quedaba contaminado y probablemente esta persona y luego tocaba ese palo y podía también este médico morir de peste bubónica. Entonces, digamos que la reflexión que traigo es que la máscara que uno se ponga influye en su personalidad, ¿no? O sea, esa máscara es su personalidad como definición. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es en esta época de pandemia, ¿cómo esa máscara que nos ponemos normalmente, que yo ahora no tengo porque yo estoy solo aquí en mi casa, pero esa máscara que nos ponemos para estar en contacto con los otros, cómo nos afecta psicológicamente? Porque sí nos afecta psicológicamente, ¿no? Nos afecta, ¿no? Entonces, yo pienso que afecta mucho más a los extravertidos.
porque son personas que necesitan ser el centro de atención, ¿no? Entonces, ¿cómo será la afectación que ellos tendrán? Al ser yo en esencia una persona introvertida, siento que me ha afectado, pero creo que no tanto como a los otros, a los que necesitan ser el alma de la fiesta, ¿no? Ser el centro de atención. Debe ser terrible para ellos no poder mostrar su cara. Ahora se imaginan ustedes las personas que antes de la pandemia se hicieron la rinoplastia, ¿no? La rinoplastia que es para tener una nariz bonita y mejorar su cara, ¿no? Este, su máscara, ¿no? Mejorar la máscara. Este, que a propósito la máscara se va deteriorando a medida que envejecemos. Entonces es terrible, ¿no? Es terrible. De todas formas, la máscara va a cambiar y va a empeorar a través del tiempo. La máscara, esta máscara que es externa, pero que influye en nosotros, en la forma en la que nos miramos al espejo y en la forma como los otros nos miran a nosotros, ¿no? Es sabido, o sea, se sabe también por estudios que las personas bien parecidas tienen mayor credibilidad, ¿no? Entonces, pasan desapercibidos o todo el mundo los ama. Entonces se sabe que en Colombia y en el mundo, por ejemplo, ha habido asesinos en los que todo el mundo ha confiado porque han tenido una cara bonita, ¿no? Han sido personas bien parecidas. Bueno, yo tengo un dato allí, pero mejor no, porque estamos, bueno, sigamos. Da miedo hablar también, ¿no? En un país que es tan inseguro. Bueno, pero lo voy a decir, porque la máscara que se ponen los políticos, ¿no? Es increíble que les creamos. Tenemos que ser conscientes de que es una máscara, o sea, no hay forma de saber quién va a ser un buen presidente. ¿Ya? Yo creo que hay que votar por otro para ver si se logra un cambio, porque con los que han sido presidentes del mismo partido y de la misma corriente, todo ha venido empeorando. Entonces hay que votar por otros como esperando que haya un cambio. Pero realmente no lo sabemos por muy benevolente y por muy buena que sea la imagen de Petro, que yo espero que sea un buen presidente si lo va a hacer, no lo podemos saber, ¿no? No lo podemos saber. Además el poder corrompe, el poder es terrible porque una vez que estás ahí en el poder ya crees que puedes hacer lo que tú quieras porque lo puedes hacer, ¿no? Y normalmente eso queda impune. Bueno, ya lo dije. Entonces, personalidad. Aquí tenemos algunas, olvidé colocar aquí referencias, ¿no? Referencias, pero ya, fíjense que ya está avanzado, no me di cuenta, pero estas son las referencias bibliográficas. Ya vimos lo que son las bases de la personalidad, ¿no? Las bases, lo que en parte lo que ya sabíamos y hay una parte que no sabíamos, ¿no? Entonces, aquí en las referencias bibliográficas tenemos esta son estudios científicos. Entonces tenemos aquí un estudio acerca de la ansiedad de separación en el adulto, ¿no? Entonces los adultos, fíjense que esto es algo de lo que se habla sobre todo en los niños, pero los adultos también sufrimos de ansiedad de separación, entonces por eso muchas personas no se separan de sus parejas, aunque sean personas maltratadas, ojo, hombre o mujer. Siempre cuando hablamos de una persona maltratada en una relación de pareja pensamos en la mujer, pero no es así, no es así. Hay que buscar las estadísticas y mirar que también los hombres sufren, sufren maltrato físico y psicológico, ¿no? Y maltrato es maltrato, no importa de qué género venga, ¿no? Es maltrato. Entonces la ansiedad de separación, fíjense, los adultos tenemos también ansiedad de separación. Entonces la pregunta que se hace el estudio ¿es esto una característica de la personalidad o es un síndrome clínico no tenido en cuenta, neglected? O sea, cuando uno no ve algo, está siendo negligente, neglected con ese algo, ¿no? La negligencia es no ver, no ver. Incluso hay
patologías, ¿no? Hay patologías con esto. Bueno, entonces, las personas que no pueden ver las caras, por ejemplo, es una forma de negligencia. Negligencia ya sea por un trauma, o sea, por una causa biológica. Este, entonces, fíjense, la pregunta que se hace el estudio es, ¿la ansiedad de separación en el adulto es una característica de la personalidad? O sea, es que ser introvertido o ser buena persona, ¿no? Me hace tener ansiedad de separación, o es que esto es un síndrome, o sea, una patología, una enfermedad que se presenta y que no ha sido suficientemente estudiada, ¿no? Entonces, psicología normal, bueno, aquí está estos son diferentes estudios mirando al futuro y mirando la importancia del conocimiento de la personalidad, de las teorías de la personalidad, de la definición de la personalidad y de todos los aspectos de la personalidad en psicología, ¿no? Los resilientes, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las situaciones negativas de la vida, ¿no? O sea, cuando una persona pierde a su pareja en un accidente o en algo, esa persona se vuelve a casar, y eso es resiliencia, o sea, supera esa muerte del familiar o del ser querido, ¿no? Esa capacidad de sobreponerse a, a las situaciones negativas de la vida se llama resiliencia, ¿no? Entonces, ¿es la resiliencia algo propio de los que controlan o de los que no controlan, ¿no? Los que controlan demasiado o de los que controlan muy poco. Fíjense, esto es algo importante también. O sea, si uno tiene una relación de pareja, uno tiene que aceptar un cierto control, ¿no? Uno tiene que aceptar un cierto control. Claro, no es lo mismo estar single, soltero. No es lo mismo estar soltero que estar casado, ¿no? Entonces las personas tienen que ser conscientes de eso, porque si tú estás casado y quieres a tu pareja, entonces tú tienes que aceptar un cierto control. Mi amor, ¿dónde estabas? Que llegaste tarde, ¿no? Eso es normal, es una pregunta normal. Quiere decir, ¿estabas con otra o con otro? ¿O estabas trabajando o lo que sea, ¿no? Entonces, ese control siempre se va a realizar. Ahora si es un sobrecontrol, o sea, si no hay motivo, solo porque llegó 5 o 10 minutos tarde le estás preguntando, eso sería over control. Ahora, pero si llegó 3 días después o una semana después y no le preguntas qué pasó, sería o que no te importa o que estás haciendo un subcontrol, ¿no? Under control. Entonces, una revisión sistemática de la utilidad de la tipología de la personalidad como método para entender la salud mental en el adulto o los problemas de salud mental en el adulto. Entonces fíjense cómo no siempre es, digamos, que la ausencia o la presencia de algo sea lo mejor. Siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? Porque si tú eres subcontrolador, ¿no? Con tu pareja, con tus hijos, con tu dinero, con tu casa, eso quiere decir que permites que todo el mundo pase por encima de ti, ¿no? Los vecinos y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. O sea que, y eso lo podemos ver, ¿no? Hay personas que sufren humillaciones de sus parejas, hombres y mujeres, y no pasa nada, o sea, siguen adelante como si eso estuviera bien. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál sería aquí la cuestión? Digamos que de acuerdo a la personalidad también hay personalidades o rasgos de la personalidad que me hacen más resiliente, ¿no? Que me hacen más controlador o menos controlador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas características de la personalidad que me hacen más resiliente, ¿no? Y digamos que dentro de estas tipologías, ¿cómo entendemos a estas personas desde el punto de vista de la salud mental o de los problemas mentales, ¿no? Entonces,
Aquí estamos viendo entonces, ¿por qué estamos mirando esto? Es para ver las posibilidades dentro del campo de la personalidad y cómo el conocimiento de la personalidad de los individuos también puede ayudarnos a, por ejemplo, si somos dueños de un negocio, a tener una mejor contratación de las personas o una mejor relación con las parejas o a protegernos más, ¿no? A protegernos más, a determinar cuando alguien está siendo sobre, sobrecontrolador, no esa palabra en español, no, o sea, sobrecontrolador. ¿Cuál sería la palabra en español? Bueno, pero está la idea, ¿no? O sea, cuando alguien controla demasiado o cuando alguien no controla en absoluto. O sea, por ejemplo, si tienes un negocio y no controlas nunca, te roban dinero en tu nariz y nunca te das cuenta, ¿no? Porque nunca haces auditoría de los libros de contabilidad ni de nada. Entonces, cuando te das cuenta, estás en bancarrota. Y entonces, digamos que en los negocios y en la vida romántica, el aprendizaje es que no se puede confiar, ¿no? Que siempre hay que controlar, siempre. Y que hay que aceptar un control que se ejerza sobre nosotros, ¿no? O sea, si queremos tener una relación saludable, también tenemos que aceptar un poco de control. Y un poco de control quiere decir informar, informar de qué va a hacer uno, qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Entonces, si me voy de viaje, ya sea de negocios, de placer o lo que sea, y tengo mi pareja, tengo que informarle por lo menos, oye, me voy por 2 semanas por lo que sea, ¿no? Pero no puedo salir e irme sin decir nada porque aparte es desconsiderado, ¿no? Porque si esa persona sí está interesada en mí y se preocupa o se preocupa por ti, estás haciendo algo desconsiderado porque esa persona va a estar preocupada porque tú no apareces durante 15 días. Bueno, entonces les mencionaba a Carlos Gustavo Jung, Carl Gustav Jung, que fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. El concepto clave de su obra es el de inconsciente colectivo, o sea, uno de los conceptos claves de su obra es el inconsciente colectivo, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? En las que se habla de los arquetipos, o sea, que todos los seres humanos tenemos allá en nuestro inconsciente figuras y cuestiones arquetípicas, cuestiones que van más allá de la comprensión consciente. Y esos arquetipos ayudan a construir el inconsciente colectivo, ¿no? Es que es una forma de conocimiento social, una construcción social. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual todos podemos entender, eh, digamos, tragedias como Romeo y Julieta, y así sea chino, así yo sea chino, colombiano, argentino, norteamericano, este tipo de tragedias como la tragedia de Edipo, y todas estas historias acerca de los dioses y todo este tipo de historias arquetípicas podemos entenderlas en su dimensión incluso sobrehumana por esto, ¿no? Porque tenemos unos arquetipos y porque tenemos un inconsciente colectivo. Entonces, Jung consideraba constituido este inconsciente colectivo por arquetipos. Ejemplos de los arquetipos son la máscara, ¿no? La sombra, que les comentaba, que la sombra es esa parte que no queremos mostrar a nadie, pero que también nosotros desconocemos en gran parte. La bestia, la bruja, el héroe, el animus, el ánima. También identificaba como arquetípicas ciertas imágenes concretas como las representaciones del mandala. Y bueno, esa es la presentación acerca de la personalidad. Y entonces PubMed es un buscador que les estaba mostrando. PubMed es un buscador científico que ustedes escriben aquí personalidad, entonces salen, se muestran estudios acerca de la personalidad, ¿no? Que les había mencionado. PubMed.gov. La ansiedad de separación en el adulto, que ya les había mencionado, ¿no? Entonces, aquí pueden mirar el resumen, ¿no?
vamos a dar una mirada así general de esto. La resiliencia, ¿no? La resiliencia, digamos, como algo que es influido también por la personalidad, ¿no? Alguien puede tener mayor o menor resiliencia debido a sus rasgos de personalidad. Entendiendo la relación entre la personalidad y el bienestar de acuerdo a los rasgos de la personalidad, ¿no? Well-being, el bienestar. Bueno, entonces los rasgos de la personalidad, también asumiendo un poco lo del estudio, es los rasgos de la personalidad conllevan a un bienestar, ¿no? Psicosocial, a un bienestar psicológico o a una patología, de acuerdo a qué es lo que prima en mis rasgos de personalidad. El estrés, ¿no? La reactividad al estrés diario también es algo que está influido por mi personalidad o por tu personalidad, por tus rasgos de personalidad. Los roles únicos de la personalidad y el apoyo social, social support. Entonces, fíjense, siempre es muy interesante, claro, aquí está, dice que en la conclusión, vamos a ver qué dice la conclusión, dice que el apoyo social no incrementa las buenas relaciones entre el neuroticismo y la extraversión como activadores del estrés. No incrementa. Bueno, habría que hacer una revisión profunda de la cuestión, ¿no? Pero bueno, entonces vean que tenemos aquí diferentes estudios. Ahora, cuando uno puede mirar aquí el resumen, pero también puede, en algunos casos, el artículo está, aquí dice texto completo, ¿no? Texto completo. Algunas veces, pocas veces, el artículo está gratuito allí y otras veces hay que pagar o hay que escribirle al autor o a los autores para que te envíen el artículo, ¿no? Entonces yo hice clic allí en texto completo a ver qué me aparece. Entonces me aparece la Asociación Psicológica Americana y entonces, bueno, me dice algo más. Entonces consigue el acceso, ¿no? Entonces tú sigues allí hasta que encuentras digamos, el artículo completo, el estudio completo, o te dicen el precio o te dicen algo, ¿no? Entonces, el bully, el bully en el trabajo. O sea, los adultos también sufrimos bullying, ¿no? Y es mucho más frecuente de lo que se cree, porque como necesitamos trabajar, necesitamos el trabajo, entonces no lo denunciamos. Y cuando las personas denuncian el bullying en el trabajo, esto también pasa desapercibido, ¿no? Ya sea porque es difícil demostrarlo, o porque al gobierno no le interesa, o por lo que sea, ¿no? Pero esto es algo, esto es algo muy, muy frecuente en hombres y mujeres, ¿no? En hombres y mujeres. Siempre hay alguien que se siente bien haciéndole la vida imposible a otros. Este, ok, el bullying en el trabajo, que sería, si lo queremos traducir al español, sería como el maltrato en el trabajo, la persecución en el trabajo. eh, y las personalidades y las personalidades que están sujetas al bienestar, ¿no? O sea que el bullying en el trabajo y el tipo de personalidad que, aunque estén siendo bulleadas, que estén siendo perseguidas en el trabajo, siguen teniendo un estado de bienestar, ¿no? Entonces, es, o sea, cuál es la resistencia que se tiene y cómo se tiene, ¿no? Claro, habrá personas que les afecta más. Entonces, bueno, hay muchísimos, como ven, hay muchísimos aquí ejemplos, pero entonces vamos a dejar la presentación aquí y solamente les dejo la curiosidad de si quieren mirar. Lógicamente, si no sabes inglés, entonces puedes copiar el texto
¿no? Lo copias y lo pegas en un traductor. Buscas el traductor, yo lo tengo aquí, el traductor de Google, y entonces lo pegas allí y ya lo tienes, ¿no? Entonces, pegar en inglés, traducción al español, y entonces la traducción no siempre es exacta, pero sí da una muy buena aproximación de lo que se trata, y entonces ya lo tendrías allí. Bueno, entonces espero que disfruten aprendiendo más acerca de la personalidad. Hasta pronto.